Bienvenidos de vuelta a Generación en Línea. Nos da gusto que nos sintonicen de nuevo. El día de hoy hablaremos de los sucesos que no se le dieron mucha importancia acerca de la historia de México. Antes de la independencia ocurrieron sucesos que fueron los detonantes para dar inicio a la misma. Incluso, ¿sabías que la conspiración de la independencia fue descubierta en 2 ocasiones? Entonces quédate con nosotros y descubre más hechos como este. Mi nombre es Ángel García y arranquemos con el episodio. Esto es Generación en Línea. ¡Comenzamos! Como dije anteriormente, la independencia fue descubierta en 2 ocasiones. Los líderes de la primera tuvieron que pedir perdón para evitar la pena máxima. No todo en la historia de México eran victorias y libertadores. Hubo todo un periodo oscuro que indicaba que el virreinato prevalecería. Así que empecemos desde el principio con la primera conspiración de la independencia. Veamos. La conspiración antes de la independencia. Antes de nuestra histórica independencia, México se preparaba para liberarse de sus opresores hacía ya tiempo. Conspiraciones aquí y allá dieron pie a que el 16 de septiembre de 1810 México iniciara lo que ha sido su más grande batalla. Una de las más sonadas fue la conspiración de Valladolid. Tuvo lugar un año antes en la provincia de Michoacán. España se encontraba en crisis a causa de los franceses y fue entonces cuando los mexicanos vieron la brecha en la que se podían colar y aprovechar esa situación a su favor. Para que esto resultara, el teniente del regimiento de la Corona, José Mariano Michela, había puesto a disposición de los mexicanos sus tropas, más aparte del apoyo del regimiento provincial de infantería y civiles que estaban dispuestos a pelear. Se planeaba entrar en efecto el 21 de diciembre de 1809, pero fueron denunciados. Y una vez encarcelados, dijeron que solo querían defender la corona de los franceses y evitar que los peninsulares se entregaran a los franceses. Lo siguiente que pasó fue que un grupo de criollos se reunió en secreto para dar el golpe que liberaría al país. Todos estos bajo la protección de don Miguel Domínguez. Quien tenía mayor participación en estas reuniones era Ignacio Allende, quien era el encargado de difundir ideas de una independencia. Las reuniones eran secretas, bajo la excusa de celebrar grandes fiestas y aprovechar el disfraz de la sociedad. El primer acuerdo al que se llegó fue de enviar emisarios para conseguir más simpatizantes y formar más reuniones. Meses después, en el pueblo de San Miguel, en agosto, Allende envió una carta al cura Hidalgo donde lo alertaba que Allende y Aldama levantaron sospechas, pero que el cura Hidalgo no. Semanas después, el 10 de septiembre, denunciaron a Hidalgo y Allende, aunque dichas denuncias no procedieron, sí les sirvieron, puesto que les dio alerta ante dicho acto. Pocos días después, la conspiración fue descubierta, teniendo que adelantar todos los planes. Todo esto se supo cuando doña Josefa Ortiz da aviso a sus compañeros. Allende se entera de la orden de aprehensión en su contra, la cual ya había sido enviada, pero este logra interceptarla. El día 14 de septiembre, Allende se reunió con Hidalgo y deciden permanecer juntos, pero para el día 15 de septiembre ya toda la conspiración había sido descubierta. Espero que hayas aprendido que toda la historia tiene 2 lados, el bueno y el no tan bueno. Hablando acerca de sucesos no tan buenos, la batalla de San Lorenzo fue un hecho que muchos independentistas hubieran querido olvidar. No hay que cantar victoria tan pronto. Miremos la siguiente cápsula para que sepas a qué me refiero. Veamos. La batalla de San Lorenzo fue uno de los acontecimientos donde el Segundo Imperio francés intentó tomar territorio mexicano por intereses propios. Este acontecimiento no es muy bien recordado por no tener final feliz. El 8 de mayo de 1863 se desarrolló en San Lorenzo Almecatla, en el estado de Puebla, México.
el ejército mexicano se enfrentó al ejército del Segundo Imperio francés, a los llamados imperialistas mexicanos, que eran mexicanos descontentos con su gobierno y compartían las ideas del imperio europeo. El líder del ejército mexicano, el general Ignacio Comonfort, dio la orden el 7 de mayo para que la primera división del batallón se dirigiera al centro de San Lorenzo, mientras que las otras dos se quedarían en pueblos cercanos. Al día siguiente, los mexicanos republicanos se enfrentaron al ejército francés mexicano imperialista, pero estos atacaron primero a la segunda y tercera división, quienes se encontraban en pueblos cercanos. Comonfort ordenó al líder de la tercera división, Plácido Vega Daza, que se uniera a la batalla, con la finalidad de escoltar el resto del ejército y evitar una inminente derrota. Siguieron sus órdenes y se retiraron camino a Tlaxcala. Desde ahí cubrieron la retirada. Solo una división salió ilesa. Entre las bajas fueron 1000 caídos, entre heridos y muertos, 1000 prisioneros, 56 de ellos oficiales. El ejército mexicano tuvo que replegarse a la capital. Esta parte de la historia mexicana también es conocida como el desastre de San Lorenzo, pues el general Ignacio Comonfort debía ser el brazo de apoyo para el ejército de Oriente. Sin embargo, este fue emboscado por un grupo de cazadores el día de los hechos y le quitaron un cañón y municiones. También, una de las causas de la derrota de la batalla fue porque el día anterior el cura del pueblo les organizó un baile para alzar los ánimos, a lo cual asistieron 2 de las divisiones, y mientras que la tercera división se moría de hambre, las otras 2 comían y bebían. El asalto de los franceses se debió a que básicamente los encontraron dormidos, y quienes los salvaron fueron los de la división que no asistió al baile. A pesar de no afectar el resultado final que todos conocemos con la expulsión de los franceses de nuestro territorio, este hecho histórico fue el que detonó el periódico errante del entonces presidente de México, Benito Juárez. Recuerda seguirnos en Facebook como Sistema de Educación a Distancia. Nosotros continuamos aquí en Generación en Línea. Regresamos. Gracias por continuar en Generación en Línea. Recuerda que puedes vernos a través de www.ujad.tv y por el canal 35.1 de Televisión Abierta. Nosotros continuamos con nuestro tema, el lado no conocido de la historia de México. ¿Ves cómo no es buena idea salir de fiesta antes de un compromiso importante? Esta fue una de las derrotas que hizo pensar al pueblo de México que caería ante el Imperio francés. Pero como todos sabemos, la segunda intervención francesa fue expulsada de México. Regresando un poco al foco rojo de la independencia, sabemos que una mujer muy importante para este cometido fue doña Josefa. Pero esta vez queremos hablarte de Leona Vicario, quien fue la informante de los insurgentes desde la capital del virreinato. Veamos la siguiente cápsula que le hemos dedicado. María Soledad Camilo Vicario Fernández de San Salvador. Nació el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México y a pesar de haber nacido criolla, creció en el seno de una familia de clase alta gracias a que su padre era un comerciante muy respetado. Haciéndose de una formación profesional como periodista, Leona Vicario colaboró en los semanarios de periódicos como Semanario Patriótico Americano, El Federalista y El Ilustrador Americano. Fue en este último, El Ilustrador Americano, que los insurgentes la contactaron para fungir como informante, aparte que también colaboró con bienes para la causa independentista. Al poco tiempo, Leona Vicario fue descubierta por apoyar a los insurgentes y posteriormente encarcelada. Su tiempo en prisión fue breve y pudo refugiarse en Oaxaca. Tanto a su esposo como a ella se les ofreció el indulto, el cual es el perdón por crímenes a cambio de traicionar al movimiento de independencia. Claramente no aceptó este trato y se unió a las tropas de José María Morelos y Pavón. En 1815, Pavón fue capturado, dejando a Leona Vicario en desventaja y sin protección. Con todo en contra, ella siguió al general López Rayón en su guerra de guerrillas, una estrategia en donde pequeños grupos atacan a un enemigo menos versátil a base de emboscadas, sabotajes y saqueos, con el fin de debilitar al enemigo.
En 1817 da a luz a su hija, lo cual obviamente la dejó vulnerable, y junto al hecho de que las frecuentes derrotas de los insurgentes estaban empezando a dispersar a sus simpatizantes, haciendo que Leona Vicario y su esposo se refugiaran en una ranchería en la sierra de Tlatalla. Fue entonces cuando fue apresada con todo y su recién nacida hija, a causa de la denuncia de un ex insurgente de nombre Vicente Vargas. Se le ofreció de nueva cuenta el indulto, pero ahora con la condición de abandonar el país e irse a España, y viéndose totalmente en desventaja, ella accedió. Después de firmar su rendición, fue transferida a Toluca, donde pasaría una etapa de miseria, pues sin recursos no podía irse a España como señalaba el indulto, pero tampoco podía regresar a la Ciudad de México. Después de este periodo de tiempo, el virrey les concedió el permiso de regresar, aunque poco valía el permiso del virrey, pues un año después, México fue declarado un país independiente. ¿Qué te pareció la cápsula? Leona Vicario formó parte del grupo secreto llamado Los Guadalupes, quienes eran integrantes de la sociedad virreinal, pero que apoyaban la independencia. Otro dato a saber es que gracias al Congreso de la Unión, Leona Vicario tiene el título honorífico de Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria, título inscrito en oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lorenzo. Recuerda suscribirte al canal de YouTube de TV UJAT y de nuestro amigo Bo en su canal Hands-Off en línea. Tenemos una entrevista con el experto en historia acerca de los datos curiosos de la historia de México. Vamos a verlo. Bueno, mi nombre es Alexis Juárez. Soy egresado de la licenciatura en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. He sido autor de un par de libros sobre antropología de la religión, de historia, costumbres aquí en la zona de Puebla. Tengo una maestría en estudios de Norteamérica, en la cual he profundizado también en la parte histórica. Tengo estudios de Europa, tanto en el Colegio de México como por el Colegio de Europa en el ITAM. Tengo un postdoctorado en políticas públicas, por eso me gusta analizar un poco la historia de las políticas públicas, que es importante. Y bueno, he colaborado como docente en algunas instituciones aquí de educación superior en Puebla, como docente, como administrativo, TEC de Monterrey, la del Valle de Puebla, la del Valle de México, el próximo cuatrimestre en la Universidad de Anáhuac, en la Benemérita Autónoma de Puebla. Bueno, he sido funcionario público, he escrito pues, más de una docena de artículos sobre cuestiones de historia. Soy consultor sobre asuntos energéticos para la agencia de noticias de Rusia, del Estado ruso, sobre temas de energía, pero bueno, no es historia, pero bueno, en algún momento les puede servir, ¿no? Claro, por supuesto, cuando Agustín de Iturbide se reúne con el representante enviado de España, que sería el capitán virrey de Onojú, uno de los planteamientos que se va a hacer en los tratados de Córdoba va a ser el reconocimiento de la soberanía del país, pero como una monarquía constitucionalista moderada. Entonces, el inicio de la independencia mexicana es como la forma de gobierno que se reconoce es un imperio, una monarquía. Uno de los planteamientos fue que se iba a ofertar la corona en primer término a Fernando VII para que pudiera gobernar la naciente nación, ¿no? Otro de los asuntos que se negoció ahí fue que el virrey de Onojú iba a interceder por Iturbide para que la Ciudad de México fuera ocupada por el ejército trigarante en términos pacíficos, para que no hubiera un derramamiento de sangre en una guerra civil que ya tenía más de 10 años, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Posteriormente, bueno, se instala Iturbide en la Ciudad de México y se siguen los procedimientos establecidos en los tratados. Ante esta incertidumbre que había de que España no reconocía estos tratados, es la razón por la cual Iturbide ve la oportunidad, digamos, es lo que dicen todos los historiadores, de poder llegar al poder, independientemente que él era reconocido como la figura que había logrado la unión de todos los partidos revolucionarios, en este caso de los insurgentes, y también buena parte de los españoles que vivían en México, ¿no? Ante
posibilidad de que fuera a ser derrocado y los congresistas acuerdan pues desterrarlo del país, lo cual él lo va a realizar en el año de 1823 y va a ir a Europa, ¿no? Y él argumenta con eso regresar al país para poder defender al país de la amenaza que representa las posibles la intervención de la Santa Alianza, de todas las monarquías que iban a apoyar a España para recuperar a sus colonias, ¿no? Entonces con ese argumento, bueno, regresa al país. Él ya estaba proscrito por ley y efectivamente cuando llega a territorio a las costas mexicanas va a ser capturado y va a ser pasado por las armas, ¿no? Ahí ese es el fin trágico del Imperio Mexicano. Su familia obviamente va a migrar hacia los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, y él dejó en vida a su esposa, 3 hijos y una hija, ¿sí? Ellos se van a mantener en Estados Unidos durante todo el proceso del 23 hasta el 65, que se establece el Imperio de Maximiliano. Gracias por continuar en la transmisión de TV UJAT. Recuerda suscribirte al canal de YouTube de TV UJAT y de nuestro amigo Bo en su canal Hands-Off en línea. Tenemos una entrevista con el experto en historia acerca de los datos curiosos de la historia de México. Vamos a verlo. Cuando ya se establece Maximiliano, bueno, ya sabemos toda la historia de la intervención francesa. En el 61 llegan a México a reclamar, adeudos que tenía el gobierno de Benito Juárez con todas las potencias, que es España, Francia e Inglaterra, y acuerdan finalmente, se rompe ese acuerdo que había entre los tres, se queda solamente Francia a invadir el gobierno, con la finalidad de establecer un gobierno, un protectorado gobernado por Francia, ¿no? Y toda la historia de Napoleón III. Efectivamente el Imperio de Maximiliano pues tenía lo que eran pues una cultura en lo que es política, ¿no? Entonces Maximiliano tuvo muchos problemas con Napoleón III. Él no quería ser el títere de lo que vendría siendo un protectorado estilo francés como lo hicieron en Asia, ¿no? Y en su proyecto sí, él tenía metas muy claras de lo que era ser un país moderno, ¿no? Modernizarlo, tecnificarlo. Yo creo, no, sin demeritar el gobierno de Juárez, pocas cosas logró en términos concretos. Bueno, yo creo lo más importante fue la defensa de la República, ¿no? Pero en términos de política pública, de no ser la institución pública, poco hizo, ¿no? El Imperio de Maximiliano sí tenía una visión, ¿no? De una nación que quería desarrollar. Entonces muchas de las grandes obras que se hicieron en su periodo pues permanecen y son las que perduran, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México hizo grandes remodelaciones en la ciudad, ¿no? Cosas que en la época de Juárez pues simplemente no prosperó nada, ¿no? Pero Maximiliano quería ser un imperio independiente de Francia. Él quería hacer su propio ejército, quería tener sus propias escuelas militares, tenía sus propios proyectos de desarrollo del ferrocarril, tenía sus escuelas para fomentar el arte, pocas cosas hizo Juárez, que además le duró poco el gusto. Bueno, aunque estuvo muchos años nominalmente en el gobierno, realmente lo ejerció poco tiempo, ¿no? Lo que le dejó la salida del imperio, ¿no? O sea, siendo justo con los dos bandos, ¿no? Pues mira, el asunto fue que Maximiliano, los conservadores estaban buscando continuar el primer imperio, o sea, lo que fue Iturbide, ¿no? Que era Gutiérrez Estrada y otros mexicanos ilustres, eran gente muy adinerada, eran ricos, ¿no? Eran magnates y no vivían en el país. Entonces ellos tuvieron la ilusión de restablecer un segundo imperio, pero en realidad no estaban al tanto de cómo estaba funcionando el país. Era la vida cotidiana, ¿no? Cuáles eran las grillas entre los pueblos, entre las regiones, entre los partidos políticos en disputa, ¿no?
Y esa la gran proporción de la población, cuando finalmente ganan los franceses, pues están deseosos de que venga un emperador a poner orden, a establecer el Estado de Derecho, a que se vuelva a reactivar la economía, etcétera, 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 ¿no? El asunto es que Maximiliano tenía dotes de intelectual, lo cual le quitaba muchos méritos políticos. Y entonces en todos sus discursos, a donde él iba, cometía el error de decir cosas impropias. Y entonces siempre, entre sus grandes errores, es que va preocupando a los mismos conservadores, es que esto es peor que Juárez, porque este cuate no solamente quiere la libertad religiosa, sino que además quiere hacer 20,000 reformas, y además se ridiculizaba a los conservadores. Su esposa Carlota era muy crítica del Vaticano. Entonces le decían la emperatriz roja, porque hablaban mucho de la libertad religiosa, que eso era así como lo que era un signo de modernidad, ¿no? Y entonces eso pues causaba mucha molestia, no solamente en el Vaticano, sino obviamente entre la clase, pues de las clases aristocráticas de México, que empezó a ganarse así como desconfianza, ¿no? Todos los conservadores que lo apoyaban al inicio, que no lo conocían, cuando llegaban a escucharlo, pues empezaban a decepcionar y empezaban a preocuparse de lo que pudiera hacer. Efectivamente iba perdiendo apoyo y eso fue la cuestión, que en vez de sumar a todos los adversarios del Partido Liberal, algunos sí los logró, importantes intelectuales liberales, los fue incorporando, porque grupos moderados fueron incorporándose al imperio, a la corte, pero así la muchedumbre o las grandes masas pues cada vez fueron distanciando, ¿no? Y más aún cuando la campaña militar de los franceses para pacificar al territorio, pues lo engañaron y aprobó una ley en la cual se juzgaba y se fusilaba casi de facto a todos los que fueran juaristas que se levantaran o que agarraran peleando contra el imperio, ¿no? Entonces era así como uno previo a lo que dijo Porfirio Díaz en la dictadura, ¿no? Que a los enemigos más se los encalienta, pues más o menos pasó lo mismo con Maximiliano antes, ya que a todos los juaristas que agarraran con armas o casi en presunción de que eran revolucionarios, los fusilaban sin juicio, ¿no? Y eso provocó una gran enemistad y gran odio de la población. El que estaba realmente molesto era Estados Unidos, porque iba en contra del proyecto expansionista de tener el control de América, ¿no? Lo cual les había salido muy bien, bueno, obviamente con la intervención norteamericana, que nos quitaron más de la mitad del territorio, dividiendo la gran Colombia, fragmentándola para hacer pequeños países, fomentando la disidencia en Centroamérica para que se separaran del Imperio Mexicano. Entonces a los americanos les había funcionado perfectamente bien su estrategia de divide y vencerás, y efectivamente cada vez iban teniendo mayor control del continente. Si Maximiliano hubiera concretado, se hubiera pacificado a los liberales, sin hacer muchas hipótesis, hubiera sido realmente bastante peligroso para Estados Unidos consolidar una monarquía, porque él sí tenía la visión Maximiliano de crear un imperio, o sea, crear un gran ejército. Entonces, a lo mejor hubiera recuperado Centroamérica, no sé, en su visión imperial. Si hubiera sido otra historia completamente diferente. Es más, digo, que tenía muchas similitudes el proceso de desarrollo de México como el de Canadá. Se va enemistando de todas las élites locales, ¿no? Y esa es su perdición. Espero que hayas disfrutado del programa. Como ya vimos, la historia está llena de un lado no tan entusiasta y de nombres que no se escuchan a menudo. Probablemente has dicho alguna vez de qué sirve aprender del pasado, y hoy te digo que aprender del pasado evita que cometamos los mismos errores en el futuro. Mi nombre es Ángel García y como de costumbre los veo la próxima semana. Esto fue Generación en Línea. Hasta pronto.